Pues hoy, de hecho, nos toca un tema del que tristemente yo creo que hablamos muy pocas veces en la iglesia y de hecho es algo centro del evangelio mismo. Yo diría que la mayoría de las veces que evangelizamos apenas lo mencionamos, de hecho, y a veces después de contar de la resurrección de Cristo y su ascensión paramos. Pero aún eso no es el final. Olvidamos que Cristo nos ha prometido volver a venir, ¿verdad? Y creo que muchos de nosotros preferimos a veces no pensar en ello, porque o pensamos en películas apocalípticas horribles o simplemente nos parece irrelevante a nuestras vidas cotidianas. O sea, nos decimos, bueno, sé que el Señor lo va a arreglar todo al final, pero ¿para qué voy a pensar yo en ello? A lo mejor hemos escuchado las miles de perspectivas teológicas sobre cuándo y qué, el milenio, y pensamos que esto solo sirve para un estudio académico, por ejemplo, en el seminario. Y os prometo que no vamos a hablar mucho del milenio ni cosas de estas, pero sí que sé que el Señor mismo nos va a responder de si vale la pena pensar en su segunda venida o no. Vamos a retomar nuestro texto y para los nuevos os doy la bienvenida a nuestro viaje largo a través del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a seguir empezando con el versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Y vamos a cubrir hoy hasta el versículo 48. Así que así dice la palabra de Dios, y estoy leyendo desde la versión de las Américas. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces, para empezar, la primera razón que vemos aquí que da nuestro Señor de por qué importa la realidad de su segunda venida es porque hemos de ser siervos expectantes. Eso es nuestro primer punto en esta mañana, un siervo expectante. Notad cómo empieza diciendo en nuestro texto que hemos de estar preparados. Y si estás leyendo de la versión Reina Valera o algo parecido, dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos. Esa es una frase a lo mejor que nos suena raro, pero nos ayuda mucho a entender lo que significa ser un siervo expectante. Porque claro, en aquellos tiempos los hombres no llevábamos pantalones. Por lo que, sobre todo antes de ir a la guerra, trabajar en el campo o lo que fuera, tenían que ceñir sus vestiduras, tenían que tomar todo eso y atarlo bien para hacer el trabajo que les tocaba hacer. Entonces, ceñirse los lomos no era un estado de comunidad, sino era una postura de un guerrero, alguien en pleno trabajo. Así que mientras esperamos, lo primero que vemos es que nuestro precioso Señor no vivimos nuestras vidas esperando como alguien que lleva pijamas y zapatillas y estar por casa. Esperamos de una forma activa, ceñidos los lomos, alerta. En nuestro caminar con el Señor no debemos estar de brazos cruzados esperando a que Él venga. Él nos ha dejado físicamente, sí, pero todavía hace que su reino avance a través de nosotros por el poder de su Espíritu. Y sabemos si de verdad somos sus siervos y estamos anhelando, de hecho, que Él vuelva en cuanto antes. Mirad también conmigo en Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Y el autor de Hebreos, con autoridad divina, nos dice lo siguiente: y así también Cristo,
habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Para salvación de quién volverá nuestro Señor? Dice esto. De los que le esperan ansiosamente. Esta palabra esperar en el griego literalmente quiere decir con anhelo, con ansias. Ellos quieren que vuelva para que no haya absolutamente ningún obstáculo, ningún pecado, previniendo que los disfruten plenamente y para siempre y les salve de sí mismos. Ellos dicen, como dice Pablo en Romanos, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos estos dos aspectos en nuestro texto en Lucas, tanto la salvación que el Señor trae y el anhelo del creyente. Volvemos a Lucas 12. En versículo 37 leemos lo siguiente, Lucas 12, 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir allí velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. En cuanto al primer aspecto, en cuanto a la salvación, ves que también se usa aquí la palabra ceñirse aquí. Pero ahora, ¿quién está ceñiéndose? Es el Señor el que se ha ceñido a servir sus siervos para satisfacerles. Y a los que ahora están sirviendo al Señor serán servidos por Él para siempre. Y esta es nuestra gran salvación. Pero también vemos el elemento de esperar al Señor con anhelo. En el siguiente versículo, 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Para ilustrar esto un poco, y yo estaba pensando en cómo sería para nosotros este aspecto de esperar y la diferencia que hace. Por ejemplo, si César me manda a recoger unos conocidos suyos al aeropuerto, a lo mejor me quedaría esperándoles 2 o 3 horas hasta que me rinda y me vaya a casa. Digo, César, que no están, perdón, que tengo cosas que hacer. Pero si yo voy a recoger a María, mi mujer, del aeropuerto, ¿cuánto tiempo la voy a esperar? Hasta que los dos salgamos juntos, ¿no? Eso es lo que vemos en el texto. Da igual lo mucho que tarde el Señor, los que le aman van a esperarle con ansia. Imagínate que llevo un mes sin ver a mi mujer María y voy a recogerla. ¿Te puedes imaginar la ilusión que tendremos de reencontrarnos? Y así y más debemos estar nosotros al pensar en la venida de nuestro Señor. Lo más importante de nuestro texto en esta mañana no se trata de cuándo va a volver, sino de quién va a volver. En mi caso, ¿por qué esperaría tanto tiempo a María y no a cualquier otra persona? Porque hay una relación verdadera con ella, ¿no? Porque la amo tanto como nosotros amamos y más a nuestro Señor. Y si de verdad tenemos una relación superior con Cristo, ¿cuánta ilusión nos debe llenar su segunda venida, verdad? Eso es así porque vivimos vidas conscientes ahora mismo a lo que el Señor está haciendo en nosotros y en nuestro alrededor. Y si has estado descuidando tu relación con el Señor y pensar en Él, pensar que va a volver, te asusta o te parece irrelevante, más lo que te emociona, hay que prepararse, hay que ceñirse. Pero ¿cómo logramos esto? Es una buena pregunta. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros mientras le esperamos? Y eso es nuestro siguiente punto, de ser un siervo fiel. Seguimos leyendo en el texto de hoy, en Lucas 12, vamos a seguir en versículo 41. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? El Señor dijo, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y el prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y una hora que no sabe,
y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Así que después de explicar que hay que estar listo, como hemos visto en nuestro primer punto, ahora Pedro, su discípulo, quiere saber a quién se está dirigiendo Cristo con esto. Y Cristo responde con otra pregunta, responde explicando el tipo de persona que nos corresponde ser a nosotros los creyentes, es decir, lo que caracteriza la vida de un siervo. Cristo dice, ¿quién es, en nuestro texto, pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos? ¿Y alguien tiene la Reina Valera aquí? ¿Sí, no? ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Qué dice en vez de siervos? Estamos en el 42 o 3, por ahí. ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su casa? Es curioso, vamos a volver a eso. En otras versiones dice sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Entonces, ¿cómo se caracteriza un siervo del Señor? Es aquel, dice, quien sirve fielmente en la casa de Dios. ¿Y quiénes son los de la casa del Señor? La iglesia. Esto es la persona a tu derecha y la persona a tu izquierda. Los que de verdad quieren que vuelva son los que están cuidadosamente cumpliendo su voluntad. ¿Qué dice la manera en que vivimos nosotros sobre a quién servimos? ¿Ves que el Señor tiene un propósito detrás de la espera? Mientras más esperamos, más se demuestra a quién servimos. O seremos como el mayordomo fiel en esta parábola, o en cambio nos encontraremos con el Señor de una forma muy distinta. Miramos el versículo 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. ¿Ves que de alguna manera u otra nos vamos a encontrar con el Señor? Y será un encuentro o de gran vindicación, que aunque el mundo nos ha tratado fatal, vendrá una vindicación de quienes somos de verdad sirviendo, o será de gran juicio. Cristo también nos explica esto en Juan 3:19, y os lo leo. Dice Cristo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. De alguna forma u otra nos vamos a encontrar con Él. Sea por habernos llevado a la gloria en nuestra muerte o por haber vuelto al Señor mismo. Como dice Hebreos también, está decretado que los hombres mueren solo una vez y después de esto, el juicio. ¿Y cuál de esos dos siervos estamos reflejando más? El que con ganas espera al Señor y espera hasta tardísimo y sirve a su iglesia con fervor, los siervos de su Señor con fervor, o el otro quien le da igual todo y quiere aprovecharse de este mundo tanto como pueda. Y tanto este mundo como el enemigo nos dicen esto, y esto seguro que sentís esto mucho, que escuchamos como una voz diciendo, ¿no ves todas las oportunidades que te estás perdiendo? Olvídate de esa vida de iglesia, de tu vida con Dios. Al final de cuentas, el único que te puede ayudar eres tú. Eso es la gran motivación en las películas. Que tú puedes, que tú eres tu propio héroe, que no necesitas tu caballero en blanco. O sea, tú eres tu propia salvación. Pero cuando alguien tiene que esperar por algo, aprendes qué es lo que de verdad quieren. Me hace pensar en esos vídeos que circulan de niños que tienen que esperar que sus padres vuelvan para comer una chuche. Pero si somos lo que profesamos ser,
entonces con gozo serviremos al Señor, esperando y preparando por su venida. Pero habrá muchos en ese día que también profesarán ser siervos de nuestro Rey. Y en ese momento de encuentro con Él no estarán de verdad preparados. Leemos en otra parte de Mateo, Cristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Eso a mí me da, es fuerte. Entonces hay que preguntarnos, ¿vives tú de verdad según tu profesión? ¿Vives esperando que vuelva el Señor de la casa? Pero quiero ir más allá y quiero ir lo más práctico posible. Y lo último que vamos a ver en nuestro texto, mirando los versículos de 47 y 48, Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Sabéis por qué la gente con quien el Señor tuvo las palabras más duras eran los líderes religiosos de su día? Los líderes y los fariseos recibieron palabras severas porque eran ellos encargados de enseñar la palabra de Dios a su pueblo. ¿Y sabéis por qué los judíos eran tan privilegiados? Dice Pablo en Romanos 3, porque a ellos les han sido confiados los oráculos, la palabra, digamos, de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de ser fieles a nuestro Señor? ¿Qué es lo que hace que un mayordomo sea fiel, sino el hecho que obedezca la palabra y instrucción de su Señor, y solo la de su Señor? No lo que le viene a la cabeza en el momento, sino lo que ha escuchado y ha leído de su Señor eterno. Somos tan fieles al Señor como lo somos a su palabra, es así de sencillo. Así que para hacer todo eso lo más práctico posible, un siervo expectante no es aquel que pasa su vida mirando a las nubes y leyendo literatura apocalíptica. Un siervo expectante es aquel que pasa su vida estudiando, leyendo en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hacemos estas preguntas que nos ayudan muchísimo? Es porque cuando Él vuelva, le conozcamos quién es, quién nos espera. No solamente porque seamos muy inteligentes más que los demás. Como dice una pegatina que he puesto aquí esta mañana, nuestro anhelo y nuestra meta es que todo lo que hacemos, como dijo César esta mañana, viene de la palabra de Dios. No tenemos autoridad que no nos ha sido dado por ella. Y vamos a estar juzgados por lo que el Señor ha dicho solamente en ella. Así que os pregunto, ¿cómo está tu alma con el Señor en este momento? ¿Qué dice tu anhelo o falta de anhelo de que vuelva al Señor? Para mí eso me choca, porque es como a veces ni lo pienso. ¿Tienes ganas de escuchar de Él en su palabra y pasar tiempo sirviendo su iglesia? Sirviendo su iglesia, sirviendo los siervos que Dios te ha puesto alrededor de ti. Cristo también nos dice en otra parte, dice, en verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños a mí lo hicisteis. Si estas preguntas del estado de tu alma no es de tu agrado, entonces estás a tiempo de arrepentirte y de recibir la misericordia del Señor antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Esto no se trata de ganar nuestra salvación para que cuando Él vuelva al Señor, Él sabrá que hemos hecho más que los demás. Eso se trata de
el fruto verdadero de la gente que ha recibido gracia en sus vidas. Y la gente que ha recibido gracia viven por gracia. Que el Señor nos llene con la ilusión de entender la importancia de su segunda venida. Y que estemos listos para recibirle con gozo. Maranata. Oramos. Señor, gracias por este breve mensaje de lo que nos espera. Señor, yo muchas veces me encuentro con muy pocas ganas. Pero Señor, en tu misericordia, todos aquí volvemos a los brazos de nuestro Padre misericordioso, que aunque sabías el estado y todos los pecados que íbamos a cometer, tú, sabiendo todo eso y más que podemos entender, nunca entenderemos ese coste. Pero además, a pesar de todo eso, tú viniste a morir por nosotros. Tú viniste en la persona de tu Hijo para glorificar tu nombre, para que podamos nosotros glorificarte y deleitarnos de ti para siempre. Que tu palabra sea de mucha edificación en nuestros corazones en esta semana y en esta vida. Que vivimos vidas como siervos expectantes, fieles y arraigados en tu palabra. Que bendigas a tu palabra en nuestros corazones en esta mañana. Amén.